Una niña enferma se acercó a un desconocido y le preguntó, ¿puedo sentarme aquí? Ella no sabía que ante ella se encontraba un viudo rico con el corazón roto. Su encuentro casual lo cambió todo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo ves. La noche había caído sobre la ciudad con una fuerza silenciosa pero implacable. La nieve caía en espesos copos, empujada por ráfagas de viento que silbaban entre los edificios antiguos y los cables del tranvía. Las farolas emitían un resplandor anaranjado y apagado que apenas atravesaba la cortina blanca del temporal. Era una de esas noches en las que hasta el más acostumbrado al frío buscaba refugio, y la vieja estación de tren, con su techo de hierro forjado y cristales empañados, parecía una cueva donde los pasajeros se apretujaban no tanto para esperar su tren, sino para resguardarse de la intemperie. El interior del vestíbulo era una mezcla de murmullos apagados, pasos presurosos y el lejano eco de un altavoz que anunciaba demoras. Los bancos de madera estaban ocupados por figuras encogidas, abrigadas hasta las orejas, muchas con la mirada perdida o pegada a sus teléfonos. Nadie hablaba demasiado. El frío no solo endurecía los músculos, también imponía silencio. Entre ellos, sentado con una quietud que contrastaba con la agitación de su entorno, se encontraba Marcus Winters. Su presencia imponía incluso entre desconocidos. De piel oscura y complexión imponente, vestía un abrigo de cachemira impecable que parecía resistir incluso las agresiones del clima. Sus facciones eran serias, marcadas, y sus ojos, oscuros como la noche, miraban sin mirar, detenidos en un punto impreciso del suelo de mármol. Era el tipo de hombre que nadie se atrevía a interrumpir, cuya sola figura parecía dictar distancia. En los titulares financieros, su nombre solía aparecer junto a cifras astronómicas y adquisiciones multimillonarias. Propietario de una de las empresas de construcción más poderosas del país, Marcus representaba éxito, ambición y poder. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía ver, era la devastadora soledad que habitaba en su interior desde hacía 3 años. Había perdido a su esposa y a su hijo pequeño en un accidente aéreo durante un viaje que él mismo había organizado. Desde entonces, cada día había sido una repetición fría de contratos firmados, reuniones ejecutivas y noches silenciosas en una mansión demasiado grande para un solo corazón roto. El luto se le había adherido al alma como una sombra, y aunque el mundo seguía girando, para Marcus todo había permanecido detenido desde ese día. Movió ligeramente la cabeza, sacudido por una corriente de aire helado que se coló por las puertas automáticas. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en una figura pequeña, sentada sola en uno de los bancos junto a la pared. Una niña. No tendría más de 7 años. Llevaba una gorra de lana rosa que le cubría completamente la cabeza, pero algo en su piel pálida y su delgadez hacía evidente lo que otros podrían haber preferido no ver. Sus ojos, enormes y oscuros, tenían una expresión que le heló la sangre. No tristeza, no miedo, sino un cansancio demasiado profundo para su edad. En sus brazos, apretado contra el pecho, sostenía un conejo de peluche viejo, con una oreja colgando, sucio de tanto ser abrazado. Marcus sintió un nudo en la garganta que no esperaba. Era un hombre acostumbrado a las decisiones firmes y al control absoluto, pero en ese instante, una emoción brutal le atravesó el pecho. Le resultaba imposible dejar de mirar a la niña, y con cada segundo se sentía más vulnerable ante lo que veía. Fue entonces cuando, de repente, apareció una mujer junto a ella. Se agachó lentamente y tomó las pequeñas manos de la niña entre las suyas, calentándolas con su aliento. Tenía el rostro joven, aunque marcado por el cansancio, el cabello recogido de manera descuidada, las ojeras profundas y los labios agrietados delataban días, quizás meses, de lucha constante. Sus ropas eran sencillas, desgastadas, adecuadas para alguien acostumbrado a contar cada centavo. Marcus observó cómo le acomodaba la bufanda a la niña, con una ternura que contrastaba con la rudeza del entorno. Entonces, la niña apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. La mujer respiró hondo, como si apenas entonces se permitiera un respiro. Marcus bajó la mirada por un momento. Algo en esa escena, en esa relación silenciosa, en esa entrega contenida, le resultaba insoportablemente familiar.
El recuerdo llegó como un latigazo. Su propio hijo, Thomas, de 6 años, que una vez se durmió en su regazo mientras esperaban un vuelo en un aeropuerto abarrotado. Aquel pequeño que le apretaba el dedo con fuerza, como si el contacto físico pudiera alejar todos los males del mundo. De pronto la mujer intentó levantar un viejo y pesado maletín que había estado junto al banco. Forcejeó con él, claramente agotada, y Marcus se levantó casi sin pensarlo. Caminó hacia ellas con pasos medidos, intentando no parecer intrusivo. La mujer lo notó, se puso tensa y lo miró con recelo. Él la entendió. Su abrigo costaba probablemente más que el sueldo anual de ella. Su postura, su porte, su rostro impasible. Era todo lo contrario a alguien en quien confiar de inmediato. ¿Le ayudo con eso?, preguntó Marcus sin levantar la voz. Ella dudó. Miró a su hija, que ya dormía, y luego a él. «¿Está bien?» «Gracias», dijo finalmente, bajando la vista. Él tomó el maletín como si no pesara nada, y con un gesto amable la acompañó hasta la salida. La nieve golpeaba con furia las puertas automáticas, y el viento silbaba con fuerza. Marcus miró el letrero de la parada de autobús. Según la pantalla digital, el próximo llegaría en 45 minutos. Lo más probable era que no llegara nunca. «¿A dónde van?», preguntó. «A casa, al barrio de Franklin». La voz de la mujer era suave, pero firme. «El transporte público está colapsado», dijo él. «Permítame llevarlas». La mujer pareció querer rechazarlo de inmediato, pero la nieve, el viento y la salud de su hija pesaban más que el orgullo. Asintió lentamente. «Gracias, pero solo hasta la puerta». Por supuesto, la niña seguía dormida cuando Marcus abrió la puerta trasera de su todoterreno negro. La acomodó con delicadeza, cuidando que no se despertara. El conejo de peluche seguía en sus brazos. La mujer subió en silencio al asiento delantero. Marcus condujo con calma, dejando que el motor potente del vehículo deslizara por las calles resbaladizas. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló. La mujer se limitaba a mirar por la ventanilla, mientras él se concentraba en la carretera. Sin embargo, la tensión inicial fue cediendo. Marcus percibía algo en ella más allá del agotamiento. Una dignidad quieta, una entereza construida con años de renuncia. Había visto a muchas personas fingir fortaleza. Ella no fingía. La suya era real. Al llegar al barrio de Franklin, las calles se volvían más estrechas, las casas más deterioradas. Finalmente, ella le indicó una esquina y pidió bajarse. Marcus insistió en ayudarla con el maletín hasta la entrada del edificio. Era un bloque antiguo, con pintura descascarada y luces temblorosas en el pasillo. Mientras ella abría la puerta del apartamento, Marcus se permitió mirar alrededor. Los escalones estaban agrietados. El olor a humedad era penetrante. La mujer tomó a la niña en brazos con una facilidad que revelaba costumbre. La pequeña se removió apenas, sin despertarse. Antes de cerrar la puerta, la mujer se volvió. «Gracias por todo», dijo en voz baja. «No suelo aceptar ayuda, pero esta noche la necesitábamos». Marcus no respondió enseguida. La miró, esta vez no como una extraña, sino como alguien cuya existencia había tocado algo profundo dentro de él. «Me alegra haber estado en el lugar correcto», contestó finalmente. Ella asintió y la puerta se cerró. Marcus volvió al coche, pero no arrancó. Se quedó allí, con las manos sobre el volante, mirando la fachada del edificio. Su mente, por primera vez en mucho tiempo, no estaba en el próximo proyecto ni en los números del mercado. Estaba en una niña con un conejo de peluche, en una madre que caminaba entre la nieve sin rendirse, y en una noche de invierno que, sin anunciarlo, había empezado a cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Marcus se despertó más temprano de lo habitual, a pesar de que no tenía ninguna reunión agendada ni llamadas que atender. Permaneció acostado unos minutos, mirando el techo de su habitación, sin entender del todo por qué un sentimiento inusual le inquietaba el pecho. No era ansiedad, ni siquiera angustia, sino una especie de necesidad que no sabía nombrar. Aún con la imagen de la niña en su mente, su palidez, su quietud, ese conejo maltrecho que abrazaba como un salvavidas, se levantó y caminó hacia la ventana. La nieve seguía cayendo, aunque con menor intensidad,
y la ciudad aún no había despertado por completo. Sobre el respaldo del sillón del salón estaba la pequeña gorra de lana rosa. La había encontrado en el asiento trasero de su coche al llegar a casa la noche anterior. La sostuvo entre los dedos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió torpemente conmovido. No era solo una prenda olvidada. Era quizás un pretexto, uno legítimo para volver a esa puerta y tocar el timbre sin parecer un extraño entrometido. No lo pensó más. Se duchó, se vistió y tomó las llaves del coche. La gorra doblada cuidadosamente, la guardó en el bolsillo del abrigo. Mientras conducía por las calles medio despejadas, se sorprendía a sí mismo repasando lo que diría. No era propio de él. Marcus Winters no necesitaba justificaciones para nada, mucho menos para hacer una visita. Pero algo en esa mujer, en su temple, en la forma en que lo miró sin servilismo ni desconfianza, lo había desestabilizado. Y eso, curiosamente, no le molestaba. Aparcó en la misma esquina y caminó hasta la entrada. El edificio parecía aún más desolado a la luz del día. Subió los escalones con cuidado para no hacer ruido. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y tocó suavemente el timbre. Tardaron varios segundos en abrir. Cuando la puerta se entreabrió, apareció la figura de la mujer, aún con el cabello mojado por la ducha, envuelta en una bata de felpa que ya mostraba señales de desgaste. Sus ojos, cansados pero alertas, se iluminaron brevemente al reconocerlo. «Buenos días», dijo él, levantando levemente la mano. «Ayer encontré esto en mi coche. Creo que es de su hija». La mujer tomó la gorra con manos todavía húmedas y la observó. Luego alzó la vista hacia él. «Sí, muchas gracias. Suele quitársela cuando se queda dormida». Marcus asintió. Estaba por darse la vuelta cuando escuchó una voz infantil tras ella. «¿Mamá? ¿Quién es?». La mujer miró hacia adentro y luego volvió a mirarlo a él, como si evaluara algo en silencio. «¿Quiere pasar un momento? Está despierta». Y parece que le cayó bien. No hubo un sí inmediato. Marcus simplemente cruzó el umbral como si fuera lo más natural. El apartamento era pequeño, modesto al extremo, pero limpio y ordenado. Los muebles eran viejos, algunos de segunda mano. Había una pequeña cocina integrada al salón, una estufa eléctrica con 2 hornillas, una mesa con 3 sillas desparejas y una estantería con algunos libros y juegos de mesa infantiles. En el rincón, una cama individual donde la niña, aún en pijama, se sentaba con las piernas cubiertas por una manta. Cuando lo vio, sus ojos se agrandaron con sorpresa y alegría. «¡Hola!», exclamó, con esa voz ronquita que Marcus ya había escuchado en sueños. «Hola, pequeña», respondió él, con una sonrisa involuntaria. «Traje esto para ti». Le tendió la gorra, que ella tomó con ambas manos como si fuera un regalo valioso. Luego, sin decir nada más, se la colocó sobre la cabeza con un gesto ceremonioso. «Gracias, mi conejo la echaba de menos», añadió, señalando el peluche que reposaba a su lado. El comentario lo hizo reír suavemente. La mujer que los observaba desde la cocina cruzó los brazos y se recostó contra la pared. «Me llamo Emily», dijo, como si recién recordara que no se habían presentado formalmente. «Marcus», respondió él, inclinando apenas la cabeza. Durante los minutos que siguieron, la conversación fue sencilla, sin apuros ni silencios incómodos. Emily le ofreció café, que él aceptó por cortesía más que por necesidad. Se sentaron en la mesa mientras Sophie, con la vitalidad que le quedaba, dibujaba con crayones en una hoja de papel reciclado. Marcus observó cómo la niña lo miraba cada tanto, como si verificara que seguía allí, como si temiera que desapareciera de un momento a otro. Aquella tensión involuntaria lo conmovió más de lo que habría admitido. Antes de marcharse, reparó en que el apartamento, pese a la calefacción eléctrica encendida, seguía sintiéndose frío. Al preguntarle a Emily si funcionaba bien el calefactor, ella encogió los hombros. «Hace lo que puede, pero tiene más años que yo». Marcus no insistió, solo asintió y se despidió. Pero al salir ya sabía qué haría a continuación. Horas después regresó con un calefactor nuevo en el maletero. Tocó la puerta con una caja en la mano. Emily abrió sorprendida, sin palabras. Él no pidió permiso. Entró, conectó el aparato, explicó cómo funcionaba y, sin alardes, dijo que ahora el ambiente estaría más cálido.
Ella intentó protestar, pero él la detuvo con una mirada seria, sin dureza. No es una caridad. Es algo que puedo hacer. Nada más. Emily no respondió. Lo dejó hacer. Desde ese día, Marcus regresó una y otra vez. Al principio con pretextos. Pasaba por aquí, compré demasiadas galletas. Le traje un libro a Sophie. Pero con el tiempo, los pretextos ya no eran necesarios. Emily comenzó a recibirlo sin reservas, y Sophie lo esperaba con dibujos nuevos, cuentos para leer y abrazos espontáneos que derretían cualquier armadura. Marcus comenzó a llevarlas a las consultas médicas en su coche. Esperaba en la sala de espera o entraba con Sophie cuando ella se lo pedía. Durante las sesiones de quimioterapia, se sentaba junto a su cama y le leía en voz alta. La niña, aunque débil, reía con los juegos de palabras y le contaba secretos como si fuera su confidente más antiguo. Marcus escuchaba con atención, cada vez más cautivado por esa criatura frágil y luminosa que parecía capaz de devolverle el sentido al mundo. Emily observaba desde una esquina, en silencio, con la mirada cada vez menos desconfiada y más cargada de preguntas que aún no se atrevía a formular. Un día, al regresar de una de las citas médicas, Marcus notó que faltaban víveres en la despensa. Emily intentó minimizarlo, pero él, con la misma firmeza tranquila de siempre, volvió al coche y reapareció con bolsas llenas de comida. Emily le pidió que no lo hiciera más. Dijo que no era correcto, que no necesitaba limosna. «Esto no es limosna, Emily», dijo él, mirándola a los ojos. «No es una deuda, ni un favor. Es lo único que sé hacer cuando siento que alguien me importa». Ella se quedó quieta, con la bolsa en las manos. Quiso decir algo, pero las palabras no llegaban. En lugar de eso murmuró: «No estoy acostumbrada a esto, a que alguien se quede». «Yo tampoco», respondió él en voz baja. «Pero aquí estoy». Pasaron las semanas. Marcus seguía llegando. A veces traía libros para Sophie, otras veces solo aparecía para sentarse en silencio junto a ellas. Nunca invadía, nunca exigía, solo estaba. Y eso, para Emily, comenzó a ser más reconfortante que cualquier ayuda tangible. Una noche, Sophie dormía, agotada por el tratamiento. Emily y Marcus compartían una taza de té en la mesa de la cocina. El ambiente estaba cálido, y en el aire flotaba una paz inusual. Entonces, sin previo aviso, él habló. Le contó sobre el accidente, sobre su esposa y su hijo, sobre la llamada en medio de una reunión, el vuelo que nunca aterrizó, el cuerpo que nunca fue recuperado. Emily no lo interrumpió, solo escuchó, con los ojos clavados en los de él. Cuando terminó, hubo un silencio largo, casi sagrado. «Desde entonces», dijo él, «he intentado seguir adelante, pero nunca encontré sentido. Hasta ahora». Emily alargó la mano sobre la mesa y la colocó sobre la de él, despacio, sin dramatismo. «No estás solo, Marcus, aunque te cueste creerlo». Esa noche no se dijeron más palabras, pero al mirarse, supieron que algo había cambiado para siempre. Ya no eran solo una madre agradecida y un hombre generoso. Eran dos almas heridas que comenzaban a reconocerse. La noche en que compartieron aquel silencio en la cocina quedó grabada en la memoria de ambos como una pausa en el tiempo. Había sido la primera vez que Marcus hablaba de su pérdida sin ocultarse tras el lenguaje impersonal de los hechos. También fue la primera vez que Emily permitió que su mano descansara sobre la de otro, sin que el miedo la paralizara. Desde ese instante, algo invisible, pero tangible, había comenzado a crecer entre ellos. Ya no eran dos extraños obligados a compartir espacio por las circunstancias. Ahora existía una intimidad callada, nacida del dolor, pero fortalecida por la presencia constante. La rutina continuó, marcada por las visitas de Marcus, los días de tratamiento en la clínica y los breves momentos de alegría que Sophie encontraba en sus libros, en los cuentos que él le leía y en las pequeñas cosas, como ver caer la nieve desde la ventana. La niña, aunque débil, mantenía una lucidez sorprendente. Había aprendido a leer miradas y a detectar silencios, como si la enfermedad le hubiera otorgado una sensibilidad especial para percibir el mundo más allá de las palabras. A veces decía cosas que dejaban a Marcus y Emily sin aliento, como si llevara dentro una sabiduría antigua, demasiado grande para su pequeño cuerpo. Pero la calma,
como suele ocurrir en la vida, era apenas un preludio. Una tarde, tras una sesión particularmente agotadora, Sophie comenzó a quejarse de un dolor punzante en el abdomen. Emily pensó que era un efecto secundario más, uno de tantos que conocía de memoria. Pero algo en el tono de la niña, en la forma en que se encogía sobre sí misma, la hizo reaccionar. Marcus no lo dudó. La tomó en brazos, con la misma delicadeza que si cargara un cristal, y corrieron al hospital. El trayecto fue un torbellino de emociones contenidas. Emily no soltaba la mano de su hija, y Marcus conducía con los labios apretados y los nudillos blancos sobre el volante. Al llegar, la atendieron de inmediato. Los médicos ordenaron análisis urgentes. Mientras esperaban los resultados, los tres permanecieron en una pequeña sala sin ventanas. Sophie apenas hablaba. Su piel estaba más pálida que nunca, y su respiración era irregular. Marcus la observaba desde una esquina, de pie, sintiendo cómo el miedo le calaba los huesos. No era el temor abstracto de perder algo valioso. Era el pánico puro de saber que podía perderla a ella. Horas después, el diagnóstico fue claro. Una infección agresiva había comprometido su sistema inmunológico. Era necesario internarla de inmediato y comenzar un tratamiento intensivo. El oncólogo fue directo, pero humano. No disfrazó la gravedad de la situación, pero tampoco negó la posibilidad de superarla. Todo dependía de la rapidez con la que actuaran. Marcus no perdió tiempo. Llamó a su abogado, a su médico personal, a cada contacto que había acumulado a lo largo de su vida. En menos de 2 horas, Sophie estaba en una habitación privada del mejor hospital pediátrico de la ciudad, atendida por un equipo de especialistas. Emily no preguntó cómo lo había conseguido ni cuánto costaba. Solo aceptó, porque sabía que ahora no había espacio para el orgullo, solo para la esperanza. La habitación era luminosa, con paredes decoradas con dibujos y muñecos, pero en ese momento parecía un santuario de incertidumbre. Emily se sentó junto a la cama, tomando la mano de su hija sin apartarse un segundo. Marcus permanecía cerca, sin invadir, pero sin marcharse. Aquella noche fue la más larga que vivieron. Emily lloró por primera vez en presencia de Marcus. No fueron lágrimas discretas ni sollozos contenidos. Fue un llanto hondo, desesperado, el llanto de una madre que siente cómo la vida se le escapa entre los dedos. Marcus no dijo nada, solo se acercó y la rodeó con los brazos. Ella no se resistió. Apoyó la frente contra su pecho y se dejó sostener. Fue en ese abrazo donde se rompieron las últimas barreras entre ellos. Horas después, cuando la madrugada empezaba a teñirse de gris, Sophie abrió los ojos. Estaba débil, pero consciente. Sonrió levemente al ver a su madre y a Marcus junto a ella. Murmuró un hola apenas audible, pero suficiente para hacerlo respirar de nuevo. La mejoría fue lenta, pero evidente. Día tras día, los médicos confirmaban que su cuerpo respondía bien al tratamiento. Emily comenzó a recuperar el color en el rostro. Marcus, en cambio, parecía más cansado, como si llevara sobre los hombros una responsabilidad que iba más allá de la medicina o del dinero. Durante esas jornadas interminables en el hospital, Marcus y Emily se turnaban para estar con Sophie. A veces, él la acompañaba mientras Emily descansaba en un sillón. Otras le leía mientras ella dormía, con voz baja, como si cada palabra fuera una plegaria. En las noches, cuando la niña finalmente conciliaba el sueño, ellos compartían susurros, confidencias, miradas largas. Hablaban de cosas que nunca antes se habían permitido mencionar, sus miedos, sus recuerdos, sus sueños rotos. Una tarde, mientras Sophie dormía profundamente, Emily se sentó junto a Marcus en la pequeña sala de espera de la planta. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino cálido, lleno de significados invisibles. Ella lo miró con ojos serenos, sin lágrimas ni tensión, y le habló con voz suave. Nunca pensé que dejaría que alguien me acompañara así. Siempre creí que tenía que hacerlo todo sola. Marcus bajó la mirada, entrelazando los dedos. Yo tampoco pensé que podría sentir esto de nuevo, después de perder a Thomas. Todo quedó en pausa. Emily le tomó la mano. Fue un gesto simple pero lleno de intención. No estás en pausa, Marcus. Estás viviendo, quizás de una forma distinta, pero estás aquí, con nosotras. Él alzó la vista.
En los ojos de ella no había compasión, sino reconocimiento, como si finalmente alguien hubiera mirado dentro de él, sin juicio ni expectativas. Lo estoy intentando, dijo con voz quebrada. Y lo estás logrando, respondió ella. A medida que pasaban los días y Sophie mejoraba, la relación entre ellos se transformó en algo más sólido. Ya no eran dos personas unidas por la tragedia, sino por una construcción delicada y consciente de afecto. El hospital, con su olor a desinfectante y sus pasillos silenciosos, se había convertido en el escenario de una nueva historia que ninguno de los dos había planeado. El día en que los médicos anunciaron que Sophie estaba fuera de peligro, Emily rompió en llanto una vez más, pero esta vez, de alivio. Marcus no dijo nada, solo sonrió y se permitió sentir la alegría en el pecho, como una llama que, por fin, no dolía. Sophie, sentada en la cama, con una pequeña manta sobre las piernas, tomó la mano de ambos y las juntó. Fue un gesto espontáneo, sin intención simbólica, pero para ellos significó todo. Aquella noche, al regresar temporalmente al apartamento mientras esperaban el alta definitiva, Marcus acompañó a Emily hasta la puerta. Ya no necesitaba pretextos, ya no era una visita ocasional, era parte de sus días, de sus vidas. Antes de irse, se detuvo frente a ella, bajo el marco de la puerta, y dijo con voz serena: «Quiero que vengas a vivir conmigo, las dos». Emily lo miró, entre sorprendida y emocionada. No respondió de inmediato. En su interior 1000 voces gritaban preguntas, dudas, miedos. Pero también sentía algo que no experimentaba desde hacía años: confianza. No hacia alguien más, sino en sí misma, en su capacidad de dejarse cuidar, de compartir la carga. «Déjame pensarlo», susurró finalmente, con una media sonrisa. «Tómate el tiempo que necesites», dijo él, y la besó en la frente con ternura. Cuando Marcus se marchó, Emily cerró la puerta lentamente, se apoyó en ella y respiró hondo. En su interior, algo le decía que su vida, por fin, estaba a punto de cambiar. No por una promesa ni por un milagro, sino porque alguien había decidido quedarse, y ella por primera vez estaba dispuesta a abrir la puerta. Emily tardó 3 días en responder a la invitación de Marcus, no porque dudara de sus intenciones, ni por falta de gratitud. Era más bien el peso de los años enfrentando el mundo sola lo que la mantenía cauta. Había aprendido a no confiar en promesas ni en gestos generosos que, con el tiempo, se diluían. Sin embargo, cada vez que miraba a Sophie, ya en casa, aún débil pero sonriente, con un leve color regresando a sus mejillas, sentía que no podía seguir viviendo entre muros descascarados y tuberías oxidadas. No cuando alguien les ofrecía, sin condiciones, un lugar digno, seguro, cálido. La mañana en que aceptó, no hubo discursos, ni lágrimas. Marcus estaba sentado en el sofá de su apartamento, tomando café en una taza prestada, cuando Emily se acercó con una pequeña maleta en la mano y una determinación serena en el rostro. «Estamos listas», dijo simplemente. Él la miró con calma y asintió. No preguntó nada más. El traslado fue silencioso, casi ceremonial. Sophie dormía en el asiento trasero, su conejo de peluche sobre el regazo, mientras el coche de Marcus se deslizaba por las calles nevadas. El trayecto parecía más largo de lo habitual, como si la ciudad, con sus luces y sombras, quisiera despedirse de ellas lentamente. Cuando finalmente llegaron al barrio residencial donde Marcus vivía, Emily apretó la mano de su hija con suavidad. No por nerviosismo, sino por el sentimiento abrumador de estar cruzando un umbral invisible. La casa de Marcus era una mansión discreta, sin alardes, pero imponente, rodeada por un jardín cubierto de nieve, con ventanales amplios y una fachada de piedra gris. Parecía salida de otro mundo. Al cruzar la puerta principal, Emily sintió el contraste inmediato. El silencio ya no era opresivo, sino acogedor. El aire tenía el aroma limpio de madera y café recién hecho. Marcus condujo a ambas hacia el ala este, donde ya había preparado una habitación especialmente para Sophie y otra para Emily. Todo estaba dispuesto con una delicadeza inesperada. Muebles de líneas suaves, paredes en tonos cálidos, una biblioteca infantil, juguetes nuevos, ropa de cama perfumada.
Pero fue la habitación de Sophie la que arrancó la primera lágrima a Emily. Las paredes estaban decoradas con un papel tapiz de mariposas, rosas y nubes. Una estantería con cuentos ilustrados se alineaba junto a una cama pequeña cubierta de cojines. En el rincón, un armario abierto exhibía vestidos, suéteres de lana, gorros, bufandas. Marcus se apartó en silencio, dándoles espacio. Sophie, aún adormecida, abrió los ojos y susurró: «¿Es aquí donde vamos a vivir?». Emily le acarició el cabello y asintió, conteniendo la emoción. «Sí, mi amor, este será nuestro nuevo hogar». Los primeros días fueron una mezcla de asombro y adaptación. Emily caminaba por la casa con pasos cautelosos, como si temiera romper algo. Cocinaba en la amplia cocina con electrodomésticos que apenas sabía manejar. Limpiaba por costumbre, aunque todo estuviera impecable. Sophie, en cambio, se habituó con la naturalidad de los niños que no conocen la malicia. Corría por los pasillos, jugaba en el jardín cuando el sol asomaba. Se sentaba en la sala a mirar libros con Marcus, que parecía encontrar en esos momentos una paz largamente añorada. Emily no tardó en comprender que aquel lugar, más allá de su lujo, tenía alma. No por la arquitectura ni por la decoración, sino por la forma en que Marcus las hacía sentir parte de él. Nunca impuso reglas ni condiciones. Solo estaba, atento a cada detalle, dispuesto a escuchar, a compartir silencios, a responder con un gesto cuando las palabras faltaban. Cada noche después de cenar, Sophie subía a su habitación y Emily la ayudaba a prepararse para dormir. Luego, ya en pijama, bajaba a la sala donde Marcus la esperaba con una taza de té o vino. Se sentaban frente a la chimenea y hablaban, de libros, de música, de recuerdos. Marcus le mostró su biblioteca personal, su colección de vinilos, incluso le enseñó algunas fotos de su infancia y de su hijo. Emily, por su parte, le habló de su trabajo anterior como asistente administrativa, de su amor por la fotografía, una pasión que había abandonado, y de los años duros en que se convirtió en madre y enfermera al mismo tiempo. Una noche, mientras Sophie dormía y una tormenta azotaba las ventanas, Emily se acercó al piano del salón. Marcus la observó desde el sofá mientras ella acariciaba las teclas con la punta de los dedos. Tocó una melodía suave, imperfecta, pero cargada de emoción. Cuando terminó, se volvió hacia él y sonrió. «Aprendí de niña. Mi madre tocaba en la iglesia. Hace años que no me sentaba frente a uno». «Entonces ha sido demasiado tiempo», dijo Marcus, y se acercó. Se sentó junto a ella, sin tocar nada, solo escuchando. No hubo necesidad de más palabras. En la música, como en los silencios que compartían, todo estaba dicho. La rutina se transformó en armonía. Sophie continuaba con sus controles médicos, pero ahora lo hacía sin miedo. Sabía que Marcus estaría allí, que su madre no volvería a preocuparse por los pagos, que su conejo de peluche tenía una cama solo para él. Emily, por su parte, comenzó a redescubrir el placer de levantarse sin ansiedad, de preparar el desayuno mientras afuera nevaba, de sentarse a leer sin pensar en el próximo turno en el hospital. Una tarde, mientras Sophie jugaba en el jardín con una bufanda 3 veces más grande que ella, Emily y Marcus la observaban desde el ventanal. Él estaba a su lado, con las manos en los bolsillos, el rostro sereno. Emily lo miró y dijo: «Nunca pensé que mi hija correría otra vez en la nieve». «Y nunca pensé que volvería a mirar la nieve con esperanza», respondió él. Se miraron. Ya no había tensión ni temor, solo reconocimiento, la certeza de que se habían encontrado. No como salvadores ni como víctimas, sino como 2 personas que, a pesar del dolor, decidían construir algo nuevo. Esa noche, mientras Sophie dormía rodeada de juguetes y luces suaves, Marcus y Emily se sentaron juntos en el sofá. Afuera la tormenta se había calmado. La casa, iluminada por la luz tenue del fuego, parecía contenerlos en una burbuja de quietud. «¿Te sientes en casa?», preguntó él sin mirarla directamente. Emily tardó en responder. Luego, con voz baja, dijo: «No recuerdo la última vez que me sentí así. Segura, en paz». Marcus giró el rostro hacia ella. Su expresión era seria, pero había en sus ojos una ternura que ya no intentaba ocultar. «Yo tampoco».
Este lugar fue solo paredes durante años. Ahora, es un hogar. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No dijeron nada más. No era necesario. Por primera vez desde aquella mañana en la estación de tren, Marcus no pensó en el pasado con amargura. No sintió la culpa, ni la ausencia, ni la punzada constante de la pérdida. Pensó en Sophie, en sus risas, en sus preguntas. Pensó en Emily, en su fuerza serena, en su mirada que ya no ocultaba la luz, y entendió que la vida, aun cuando parece haberlo quitado todo, a veces espera agazapada en las esquinas del invierno para devolver lo inesperado, no como una compensación, sino como una nueva oportunidad. Mientras la chimenea crepitaba, Marcus cerró los ojos un instante. Escuchó la respiración tranquila de Emily a su lado, el crujido leve de la nieve afuera, el sonido de un hogar vivo. Y supo que, aunque no pudiera cambiar el pasado, había decidido quedarse en el presente. Con ellas, con todo. La mañana amaneció con un cielo limpio, como si el invierno, por una vez, quisiera ofrecer tregua. La nieve seguía cubriendo los tejados y las aceras, pero el sol, tibio y pálido, se colaba entre las ramas desnudas de los árboles, iluminando la ciudad con una luz serena. En la cocina de la casa de Marcus, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las tostadas y la mantequilla caliente. Emily se movía con soltura entre los armarios y los cajones, como si llevara años viviendo allí. Sophie, aún en pijama, se acurrucaba en el sofá del salón, abrazando a su inseparable conejo de peluche mientras observaba distraídamente un dibujo animado en la televisión. Marcus bajó las escaleras con paso tranquilo, vestido con un suéter gris y jeans oscuros. Su rostro, aunque aún serio, tenía una expresión distinta, más abierta, más luminosa. Se detuvo un momento en el umbral, observando la escena doméstica ante él. La mujer que amaba preparando el desayuno. La niña que había aprendido a querer como a una hija enroscada en una manta. Sintió una gratitud silenciosa y poderosa. Lo que antes era una casa vacía, eco de recuerdos y ausencias, ahora era un lugar vivo, lleno de voces, de calor, de sentido. Emily lo saludó con una sonrisa al verlo entrar. Él se acercó y le acarició suavemente la espalda, sin decir nada. No hacían falta palabras entre ellos en aquellas mañanas. Todo estaba implícito en los gestos, en la complicidad que habían cultivado sin prisa, sin promesas vacías. Sophie los observaba desde el sofá con ojos brillantes. ¿A dónde vamos hoy?, preguntó con voz aún somnolienta. Emily giró hacia ella, con la espátula en la mano. «Vamos a la estación», dijo. «Hoy llega tu prima de visita, ¿recuerdas?» La niña asintió emocionada. Hacía semanas que hablaban de aquel encuentro. La prima de Sophie, hija de la hermana de Emily, venía desde otra ciudad para pasar unos días con ellas. Era una promesa que habían hecho antes de la enfermedad, y que ahora, con la salud de la niña estabilizada, por fin podían cumplir. Marcus asintió también, mientras tomaba su taza de café. «Podemos salir en una hora. ¿Te parece bien?» Sophie aplaudió suavemente. Su cabello, aunque aún corto y fino, comenzaba a crecer con una suavidad prometedora. Su rostro tenía color. Sus ojos brillaban como no lo habían hecho en mucho tiempo. La preparación fue sencilla. Emily ayudó a Sophie a vestirse, a peinarse, a elegir un abrigo y una bufanda. Marcus revisó que el coche tuviera suficiente gasolina y que los neumáticos estuvieran en buen estado. Cuando todos estuvieron listos, subieron al todoterreno y emprendieron el camino hacia la estación. Durante el trayecto, la nieve brillaba al sol como cristales diminutos. El ambiente dentro del coche era cálido y tranquilo. Sophie tarareaba una canción infantil, mientras Emily miraba por la ventanilla pensativa. Marcus conducía con calma, pero sus pensamientos estaban ocupados con algo más profundo. No era solo una visita familiar, era un regreso. Aquel mismo lugar, aquella misma estación, había sido el escenario del primer encuentro, el punto de partida. Volver allí no era un simple trámite, era cerrar un círculo, o mejor dicho, abrirlo del todo. Al llegar, la estación tenía el mismo aspecto de siempre. Techos altos, olor a metal y café barato, voces mezcladas con anuncios en altavoces antiguos. Pero para Marcus, todo parecía distinto, porque esta vez no estaba solo.
Esta vez no era un espectador indiferente, sino parte viva de una historia que había comenzado, sin que lo supiera, precisamente allí. Sophie caminaba entre ellos, agarrada de una mano de Emily y de la otra de Marcus. A su alrededor, la gente iba y venía, con prisa, con abrigos pesados, con maletas arrastradas entre el murmullo del suelo helado. Pero ellos avanzaban sin apuro, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Emily miró a Marcus con una expresión suave, casi nostálgica. ¿Recuerdas ese banco?, preguntó, señalando uno junto a la pared. Marcus asintió. Allí había estado sentada Sofía aquel día, sola, con su conejo. Allí había comenzado todo. Se acercaron sin hablar y se detuvieron frente al banco. Sophie los miró confundida. ¿Qué pasa?, preguntó. Aquí fue donde te vi por primera vez, dijo Marcus, agachándose hasta quedar a su altura. Sophie parpadeó. Luego sonrió, como si intuyera que aquello era importante. ¿Y tú pensaste que era bonita?, preguntó, con una inocencia que hizo sonreír a ambos adultos. Pensé que eras la niña más valiente que había visto en mi vida, respondió él con sinceridad. Emily lo miró y sus ojos se humedecieron. No de tristeza, sino de reconocimiento. Marcus no era el mismo hombre que se sentaba en silencio frente a los ventanales de su casa. No era el empresario encerrado en su propia sombra. Era alguien nuevo. Alguien que había aprendido, poco a poco, a vivir otra vez. Esperaron el tren en una banca cercana. El tiempo pasó entre risas y anécdotas. Cuando la prima de Sophie bajó del vagón, la niña corrió a abrazarla con una fuerza que desmentía cualquier secuela. Las dos pequeñas se saludaron con gritos y abrazos, como si se hubieran separado durante siglos. Emily conversó brevemente con su hermana. Intercambiaron sonrisas y promesas de seguir en contacto. De regreso al coche, Sophie y su prima iban en el asiento trasero, hablando sin parar. Emily y Marcus caminaban más despacio, tomados de la mano. «Gracias por haber regresado a ese banco», dijo ella. «Gracias por no haberme cerrado la puerta aquella noche», respondió él. Ya en casa, mientras las niñas jugaban en la sala, Emily y Marcus compartieron un café en silencio. Las ventanas dejaban entrar la luz del atardecer, que teñía las paredes de tonos cálidos y suaves. La casa, una vez más, estaba llena de voces, de movimiento, de vida. Marcus miró a Emily y dijo, «Cuando perdí a Thomas pensé que el mundo se había detenido, que nada volvería a tener sentido». Ella asintió, sin interrumpir. «Y ahora, al verte con Sophie, al verlas a las dos en esta casa, sé que no he recuperado lo que perdí, pero encontré algo distinto, algo verdadero». Emily le tomó la mano y la apretó con suavidad. «Nosotros también te encontramos, y no solo te encontramos. Decidimos quedarnos». La chimenea crepitaba en el fondo, las niñas reían en la distancia, y el silencio entre ellos ya no era un vacío, sino una promesa. Marcus pensó en todos los caminos que lo habían traído hasta allí. Pensó en la estación, en el banco, en la nieve. Pensó en el primer gesto de ayuda, en la mano de Emily sosteniendo la suya, en la risa ronca de Sophie, en el conejo deshilachado. Pensó en el invierno que ahora parecía menos feroz, más llevadero. Se inclinó hacia Emily y sin previo aviso la besó. Fue un beso tranquilo, lleno de respeto, pero también de decisión. Ella respondió con la misma entrega. No había prisa, ni miedo, ni reservas. Solo la certeza de que, tras tanto dolor, habían encontrado un lugar al que llamar hogar. Esa noche, antes de dormir, Sophie se acercó a la puerta del dormitorio donde Emily y Marcus conversaban. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo asomando la cabeza. «Hola». «Claro, cariño», respondió Emily. «¿Vamos a quedarnos aquí para siempre?». Marcus la miró y sin dudar dijo, «Todo el tiempo que tú quieras». Sophie sonrió y se marchó. Emily se recostó sobre el pecho de Marcus. Afuera la nieve comenzaba a caer de nuevo. Pero dentro el calor era constante, sereno, pleno, y Marcus comprendió algo, sin palabras, que a veces el destino no se revela en los grandes momentos, sino en los silencios compartidos, en la decisión de no pasar de largo, en el coraje de quedarse. Apretó la mano de Emily y con los ojos cerrados sintió, al fin, que el invierno había terminado y que un nuevo comienzo,
Su verdadero comienzo había llegado. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete para no perderte los próximos relatos. Mira los siguientes videos y descubre más historias como esta. Y si crees que alguien más necesita escucharla, compártela.